Hola, mi nombre es Kenneth Cruz y les voy a hablar sobre algunos aspectos importantes al momento de dar una clase de tenis. Como primer punto tenemos la presentación de las tareas de enseñanza, que es la primera interacción que tenemos con los estudiantes. Es importante el ambiente de trabajo que se va a crear. Vamos a hablar sobre los objetivos precisos, vamos a hablar sobre las habilidades motrices a trabajar y vamos a dar demostraciones de los ejercicios. Es muy importante optimizar el tiempo, llevando rápidamente a la práctica y no redundando mucho sobre el aspecto teórico. Tenemos la corrección de la ejecución del alumno. Es importante que el docente esté pendiente sobre los aspectos a corregir en los alumnos y también al momento de corregirlo, generalizarlo para los demás estudiantes que tengan el mismo problema y así optimizaremos un poco mejor el tiempo. Eh, Es importante incentivar al alumno también al momento de que los alumnos estén realizando los ejercicios, incentivar, crear un ambiente de trabajo participativo, eh, que no sea repetitivo y que sea dinámico, es decir, interesante. Aprovechamiento del tiempo de la práctica motriz, es lo que les decía, tratar de optimizar el tiempo en las actividades, no perder mucho tiempo en aspectos básicos, si es que algunos alumnos tienen problemas, tratar de buscar variantes de ejercicios para que pueda alcanzar el nivel y los demás estudiantes puedan seguir realizando los ejercicios. Tenemos los estilos de enseñanza en el tenis, tenemos el estilo transmisor, que es básicamente donde que el docente hace la demostración de un ejercicio y el alumno solamente se limita a repetirlo. También tenemos el estilo participativo, en donde el alumno ya conoce los ejercicios y las cualidades motrices que desarrolla y lo puede emplear en diferentes aspectos. Es decir, que busca diferentes ejercicios para realizar la motricidad. Es decir, ya conoce su cuerpo y cómo trabajarlo. Tenemos los estilos individualizadores. Tenemos la enseñanza por grupos, que se basa en formar grupos con estudiantes del mismo nivel o casi igual nivel, de modo que trabajen igualmente y sigan evolucionando su nivel motriz, por así decirlo. Y tenemos la enseñanza por programas individuales, que esto se utiliza cuando se exige el máximo nivel de autonomía y únicamente es válido en etapas de perfeccionamiento. Tenemos los estilos cognitivos. Esto es muy importante ya que se basa en que el alumno aprenda a base de sus capacidades, es decir, que sea consciente de sus fortalezas, de sus debilidades y por ende busque desarrollarse por sí mismo. El papel del docente es muy importante ya que no debe aplicar solamente un modelo de enseñanza, sino que debe impartir bastantes modelos, de modo de que al estudiante experimentar diferentes actividades, diferentes modalidades de enseñanza, se conozca cada vez más a sí mismo. Eh, el profesor debe cada vez aumentar la intensidad de la dificultad, pero tampoco debe hacer inalcanzable el objetivo. Eh, Cada vez tiene que crear actividades nuevas, novedosas, que, que creen nuevos obstáculos para el estudiante. Tiene que ajustarse a las dificultades, tiene que motivar la búsqueda de nuevas presentaciones. Esas presentaciones deben ser atractivas para los alumnos. También debe facilitar la máxima participación individual y promover contingencias de riesgo. Eh, También tenemos las orientaciones para la organización y el control del alumno en la enseñanza del tenis. Como primer punto, debemos asegurarnos de la visión global durante la demostración. Es decir, que para captar la atención de todos los estudiantes podemos utilizar diferentes formaciones, por ejemplo en círculos y el profesor en el centro, de modo que este debe estar todo el tiempo en movimiento sin darle espalda mucho tiempo a los alumnos, eh, o formar diferentes formaciones en filas o en columnas o en vertical, etc. Eh, Determinar la organización en la aula con el fin de evitar la pérdida del material, es decir, que debemos delimitar el espacio de trabajo si es que es muy amplio. Tenemos que ser organizados, ubicar en el sitio los implementos para que no se extravíen, etc. También tenemos el cambio de oponente. Esto es muy importante, ya que, por ejemplo, al estar trabajando en parejas, al intercambiar las parejas, estamos intercambiando también la dificultad de realizar el trabajo, ya que no todos no todos trabajan de la misma manera y cada alumno es un diferente obstáculo. Eh, el material de juego debe permanecer en el campo también, es decir, de manera ordenada.
También hablemos sobre la pelota, que es un aspecto muy importante, ya que los alumnos, los niños son un poco irresponsables, por así decirlo. A veces dejan tirados las pelotas por el suelo así, y ese es un aspecto que hay que corregir, ya que al no ser ordenado puede surgir accidentes o se pueden dañar los implementos, etcétera, etcétera. Eh, También sobre la raqueta es muy importante que los niños no manipulando de forma indebida la raqueta, es decir, que eh, no intenten, no intenten hacer movimientos bruscos, ya que se puede dañar el implemento, o peor aún, que se estén peleando entre sí con los implementos, o dejarlos ahí arrumados en cualquier lado, o de modo que se rompan, sino que siempre siendo ordenados con los implementos. Eh, la función del observador también es muy importante, ya que el, el alumno, además de aprender practicando, también debe aprender observando. Es decir, que, por ejemplo, al estar en una demostración de los alumnos, los demás alumnos pueden observar y al momento de corregir algún error, generalizar para todos y que todos vean para que no cometan el mismo error. Eh, También los pequeños conflictos en la clase. Esto es importante también, no perder mucho tiempo en esto. Es decir, que solo, solo pausar el tiempo en aspectos importantes para dar explicaciones importantes para todos, que quede claro para el resto de los alumnos. Y también es importante que dejar que los alumnos discutan entre sí, ya que están dándose interrogaciones ellos mismos y así aprenden en base a sus conocimientos entre ellos. Gracias.